Buenos días, compañeras y compañeros que nos acompañan en la sala y las personas que nos siguen a través de la videoconferencia. En nombre de la Unidad de Capacitación y Becas, UCAP, del Consejo de Becas Institucional COBI, del Acuerdo de Mejoramiento Institucional AMI y del Consejo de Rectoría, le damos una cordial bienvenida. El día de hoy tenemos programadas dos actividades académicas de dos distinguidos profesionales académicos de la Universidad Estatal a Distancia. En primera instancia nos va a disertar la primera hora la doctora Jessy Campos. Doña Jessy Campos Céspedes nos va a presentar el tema Ciclos de vida y desarrollo académico de profesoras universitarias, trayectorias, inflexiones y fenómenos resilientes. Trabajo de investigación que desarrolló en la Universidad de Coimbra, Portugal. Jessy Campos es catedrática de la Universidad Estatal a Distancia, bachiller y licenciada en Trabajo Social con énfasis en gerencia de proyectos. Es graduada de honor de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Posee estudios de posgrado en Gestión Local de Salud y Gerencia de Proyectos. Un doctorado en Educación de la Universidad Nova, Orlando, Florida. Ha laborado en distintas instituciones públicas costarricenses, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. La doctora Campos se ha desempeñado como docente universitaria en diferentes facultades de la Universidad de Costa Rica desde hace 20 años. Asimismo, ha colaborado con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica como par evaluadora, revisora de informes de actualización y de planes de mejora. Ha sido integrante de la Comisión Técnica de Evaluación del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, instancia de la cual se desempeñó como par evaluadora y asesora de múltiples evaluaciones a carreras e instituciones del Sistema de Universidades Públicas de Centroamérica, y como integrante de equipos de trabajo desde los cuales se ha liderado procesos de armonización de carreras en la región centroamericana y el diseño de modelos de evaluación de carreras e instituciones universitarias. En esta misma línea temática, la doctora Campos ha laborado para el Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica. En la Universidad Estatal a Distancia colabora desde hace casi 14 años, primero como asesora de procesos de autoevaluación con fines de acreditación, luego como docente encargada de cátedra, coordinadora de investigación. Actualmente se desempeña como directora interina del Centro de Investigaciones en Educación de la Escuela de Ciencias de Educación de la UNED. Figura como autora y coautora de cerca de 30 publicaciones, entre las que se destacan manuales, artículos, ponencias y conferencias en eventos nacionales e internacionales, capítulos de libros en temas relacionados con la gestión de calidad en la educación superior, educación a distancia, tecnologías aplicadas a la educación, y actualmente investiga temas relacionados con el desarrollo académico del profesorado universitario desde una perspectiva de género. De esta forma, paso a darle la palabra a la doctora Jessy Campos para que nos explique y nos comente los aportes encontrados en el tema Ciclos de vida y desarrollo académico de profesoras universitarias, trayectorias, inflexiones y fenómenos resilientes. Muchas gracias, don Gustavo. Muy buenos días a las compañeras y compañeros que están con nosotros acá en la sala y a quienes nos están observando por videoconferencia. Bueno, en primer lugar yo debo agradecerle a la Universidad Estatal a Distancia, a las autoridades, a mi jefatura inmediata, el apoyo que me han dado para mi desarrollo académico, porque si bien es cierto, es un proceso que cada persona se propone, hay toda una infraestructura institucional y unos apoyos que son estrictamente necesarios para que ese desarrollo se dé. Bueno, como les decía don Gustavo, el trabajo que yo hice en razón del postdoctorado se enfoca en el estudio de los ciclos de vida y las trayectorias de profesoras universitarias. El estudio tiene como propósito general comprender esas trayectorias, las inflexiones y los fenómenos resilientes que experimentan las profesoras universitarias en el camino, en su proceso de pasar de una profesora
desde que ingresa a la universidad hasta que logra constituirse en el nivel más alto, en la categoría más alta del desarrollo académico, que es lo que conocemos como catedrática, y en la Universidad Estatal a Distancia como profesional 5. Entonces, es un poco comprender cuál es ese camino, cómo es ese camino, cómo lo viven y qué cambios o inflexiones más importantes hay allí. Como parte del estudio, también identificar las adversidades más importantes que enfrentan en esas trayectorias las profesoras universitarias, identificar los factores y actitudes y comportamientos resilientes que muestran las profesoras. Y también identificar o distinguir cuáles emociones y sentimientos se asocian o experimentan las profesoras en cada momento del ciclo de vida como profesoras universitarias. En eso se consistió este estudio, que es un estudio básicamente cualitativo, ¿verdad? Se basó en un método bibliográfico narrativo, donde se estudiaron 5 casos y se utilizaron técnicas de recolección de información, básicamente la entrevista en profundidad y el interanálisis, y también se complementó la información de estos 5 casos, fue complementada con una encuesta que se aplicó a algunas profesoras de la universidad. 50 profesoras de la universidad, de diferentes cátedras, de diferentes escuelas de la Universidad Estatal a Distancia. ¿Sobre qué se basa el estudio? Digamos, ¿cuál es el cimiento teórico que tiene el estudio? Bueno, primero, 2 pilares fundamentales tienen que ver con la parte del reconocimiento del patriarcado, de la existencia del patriarcado y la condición social de la mujer, que esto se deriva o se complementa de las teorías feministas. Es un enfoque feminista en el sentido de que se reconoce de que en nuestra sociedad hay un aspecto cultural, que coloca a la mujer en una situación distinta a la de los hombres, pese a que hay esfuerzos y pese a que hay discursos también pues que abogan hacia la igualdad, pero ciertamente se reconoce de principio que hay una condición de desigualdad y que la mujer históricamente ha vivido condiciones de opresión y ha vivido en un entorno cuyas pautas de comportamiento están estructuradas desde una visión androcéntrica y desde una visión masculinizada. Esa es la podríamos decir, el gran primer pilar teórico en el que se sustenta el trabajo. Uno segundo tiene que ver con el reconocimiento de la ciencia, la universidad y la mujer universitaria. Y allí esto parte del hecho de que el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la universidad no ha sido neutral. Desde que la ciencia se empieza a construir, hay una visión hegemónica, ¿verdad?, sobre lo que es ciencia, sobre lo que es hacer ciencia, sobre lo que es hacer conocimiento, sobre lo que es la academia y sobre lo que es la universidad. Entonces, a pesar de que la institución universitaria tiene como misión social conferida crear conocimiento, y eso está muy bien, pero esa creación de conocimiento y ese conocimiento en sí no es absolutamente neutral. Ha sido desarrollada sobre unas bases teóricas, sobre unos preceptos teóricos que no necesariamente han reconocido el papel de la mujer ni han dado protagonismo a la mujer, pese a que la mujer siempre ha estado presente en todo el desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Entonces, ese es como el segundo pilar en el que se basa el estudio. Y dentro de ese, 3 conceptos importantes que son la ambivalencia, la naturalización y uno que hemos denominado techo de cristal. Más adelante voy a referirme a estos 3 conceptos que son muy importantes. Luego, el otro pilar es el que tiene que ver con modelos de desarrollo profesional y ciclos de vida profesional. Como les decía, en el estudio se plantea que el desarrollo de la ciencia ha estado, entre otras cosas, porque hay otras, pero ha estado hilado por una razón masculina.
Y aquí hago mía las palabras de Valcárcel, cuando dice que las ideas de Hegel y Schopenhauer están en la base del pozo común de la cultura europea y su influencia aún llega hasta nosotros, disuelta en la sociología, el psicoanálisis, ciertas teorías políticas y por descontado la filosofía. Ninguna argumentación es intemporal y la filosofía da horma a las ideas básicas de las grandes fases históricas. Tiene sobre todo una influencia difusiva a través de otros discursos. Sus conceptualizaciones se encuentran en los fundamentos, a bases inexplícitos de muchas otras ramas del saber y de la acción, las artes, la historiografía, la política, la psicología, la medicina y las mismas ciencias de la naturaleza. Entonces, como nos dicen, Valcárcel ya ha sido bastante estudiado por otros teóricas y algunos teóricos también. O sea, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas, de las diferentes profesiones incluso han estado fundamentalmente sobre una base de razón masculina. Lo que no implica que pues todos esos desarrollos no sean importantes y no tengan relevancia, no quiere decir eso, pero sí que hay una razón masculina que ha estado en la base. Entonces eso es importante. Y aquí esto contraviene con el concepto de neutralidad que asignamos a la universidad y a la academia y a la ciencia en general, ¿verdad? Hemos partido de supuestos de que la ciencia es neutral, de que es absolutamente objetiva, y bueno, eso es bastante cuestionable. La universidad ciertamente tiene ese prestigio social de hacer conocimiento y debe tenerlo, y es importante que lo haga y es importante su quehacer. Sin embargo, tenemos que tener presente de que cuenta con un fuero de neutralidad, y a veces ese fuero de neutralidad nos impide ver lo que acontece adentro de la universidad, y que a veces replica o reproduce las mismas prácticas sociales de otras estructuras de la sociedad, ¿verdad? En lo que se refiere al tema de género, en lo que se refiere al tema de la condición de la mujer, tenemos que ser un poco más acuiciosos tal vez, y eliminar la idea de que la universidad, porque es universidad, no da lugar a desigualdades de género, ¿verdad? Entonces, quizá eso nos permita profundizar en la comprensión de los fenómenos y tal vez hacer cambios muchísimo más positivos de los que ya hemos logrado realizar. Bueno, entonces el tema de la neutralidad, ¿verdad? Que es un aspecto que tocamos, decimos en definitiva no es neutra la universidad. El mundo académico es un mundo donde también se tejen desigualdades y donde también se experimentan cuestiones de inequidad de género. El otro concepto importante es la ambivalencia, y entendemos la ambivalencia como aquella interdependencia de exigencias contradictorias, que en cualquiera de las opciones que se elijan es imposible elegir una de las dos opciones. Hay dos opciones que son a su vez, ¿verdad?, que son antagónicas, y que si una persona elige una opción, definitivamente tiene serios problemas, entonces no puede elegir una opción, tiene que mantenerse en un estado de ambivalencia, sí y no, o sí, y esa es una condición importantísima en el quehacer universitario, porque las mujeres universitarias, profesoras universitarias, crecen dentro de su desarrollo académico, acontece en la ambivalencia. ¿En la ambivalencia entre qué? Entre que entra a un mundo masculinizado, como es la academia y al hacer científico, y entonces está allí, está presente, pero no siempre ese estar allí significa habitar allí, y hay bastantes teóricas que lo han planteado de esa manera. La diferencia que es entre estar en la universidad y realmente habitar la universidad. Entonces allí hay una primera ambivalencia, o sea, entramos a un mundo masculinizado y nos desarrollamos y somos muchas, sin embargo, no necesariamente tenemos todas las posibilidades requeridas para el desarrollo.
Ambivalencia también, ¿por qué? Ambivalencia porque la mujer profesora universitaria conserva todavía pautas culturales y mandatos sociales que se le han conferido históricamente a las mujeres, por ejemplo, la labor de cuidadora, la labor de protectora, el ser para otros. Básicamente, el ser para otros no ha sido despojado de las profesoras universitarias. Entonces, ¿qué significa eso? El tener que desarrollar una carrera académica donde necesita tiempo, mucho tiempo, porque solamente se puede crecer académicamente estudiando mucho, leyendo muchísimo, yendo a congresos, haciendo investigación, y todo eso demanda tiempo, vida, talentos. ¿Y qué pasa cuando la mujer sigue con la responsabilidad social de ser cuidadora, de ser madre, de ser esposa, y cuando no se es madre, si es esposa, si es hija, que tiene que atender a los padres adultos mayores, por ejemplo? Entonces, esa labor, ese ser para otros que todavía conserva, la tiene en una posición de ambivalencia, donde tiene que estar constantemente decidiendo o la familia o la casa, o estudio o hago esto, me meto en un proyecto de investigación, entonces es una condición que realmente le caracteriza un poco la vida, la trayectoria académica de las mujeres profesoras universitarias que logran ascender. Aquí traigo una cita de una investigadora que profundiza en este tema. Dice, acerca de la ambivalencia: vivir así conduce a las mujeres a experimentar sensaciones, afectos y pensamientos de escinción, al menos en hitos claves de la vida. No es extraño, pues, que la mayoría de las mujeres afirme tener la sensación de inestabilidad y experimente a menudo cambios notables en el estado de ánimo y de la autopercepción. El sincretismo y la distinción de género en los procesos de vida hacen que el estado y la calidad de la autoestima sean relativos a periodos, etapas de vidas y situaciones que a cada paso redefinen el estado vital de la mujer. Entonces, vemos cómo la ambivalencia es una situación que realmente le torna conflictiva la existencia de las mujeres. La otra concepto importante es el de naturalización. Y la naturalización podríamos entenderla como la capacidad de adaptación, de autoafirmación, de resignación de determinadas condiciones. Es incorporar de un hecho a unas condiciones determinadas, es asumirlo como natural, ¿verdad? Como una condición sine qua non, que no, consustancial a la existencia, que no requiere ser cuestionado de ninguna manera, o sea, como algo que así está bien y así debe ser. Un poco eso es naturalizarle, lo que a veces decimos normalizar ciertas condiciones y ciertos fenómenos o ciertas conductas. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la naturalización? Porque precisamente muchas de las conductas que asumen las mujeres, de las conductas que asumen los profesores, las profesoras, de las conductas que asumen todos los miembros integrantes de una organización, ¿verdad? También naturalizamos situaciones y condiciones de existencia. Entonces, ¿por qué es importante la naturalización? Porque precisamente asumimos como normales cosas que en realidad no deberían ser normalizadas, porque atentan de alguna manera a la seguridad, la integridad o la vida saludable de las personas. El otro concepto es el techo, que traigo, es techo de cristal. Ha sido trabajado ampliamente en realidad por personas que estudian los temas de género y específicamente el desarrollo de las mujeres en organizaciones, en instituciones, y se refiere a aquel conjunto de barreras que pueden ser internas, o sea, de las personas, o externas de las organizaciones y de las estructuras sociales, pero que se refiere a esas barreras que impiden el avance, pero son barreras invisibles. Por eso la metáfora techo de cristal, porque no se ven a simple vista, porque a veces ni siquiera son perceptibles. O sea, no solo no se ven, sino que ni siquiera se perciben. Y está fuertemente ligado
esas barreras con los procesos de naturalización también y de ambivalencia. Entonces, son tres conceptos, tres categorías de análisis que se enlazan entre sí y que nos permiten una mejor comprensión de lo que es las trayectorias de las profesoras universitarias. En el techo de cristal, esto es ya desarrollo teórico que ha sido estudiado por muchas personas. Bueno, se han logrado identificar unas barreras internas y unas barreras externas, constituyendo ese techo de cristal. Entre las internas están a nivel personal y a nivel familiar. A nivel personal tenemos conflictos de la ambigüedad, que se expresa mediante la duda, ante la falta de referentes, la indefensión aprendida, la sensación de culpa constante, dificultades para priorizar entre profesión y familia, dificultades para priorizar entre investigación y docencia, dificultades para priorizar también entre otras otras tareas del quehacer docente, eso también entra allí, la sensación de invisibilidad, el sobreesfuerzo y el estrés, y cuando hablo de sobreesfuerzo es a estar sometidas en cumplir dobles e incluso triples jornadas laborales. Cuando hablo de sobreesfuerzo me refiero también a la no existencia de tiempos de descanso, la no existencia de tiempos de comida, la no satisfacción de necesidades vitales con tal de cumplir con lo que se le exige, la sobreexigencia en el mundo académico y en el mundo familiar. Problemas con la autoimagen y la autoestima. En cuanto a las barreras organizacionales, tenemos modelos masculinos que se expresan en áreas y espacios masculinizados también, estilos masculinos de dirección, la competitividad, horarios masculinos que dificultan asumir altos cargos de alto rango, falta de infraestructura para conciliar trabajo, familia y vida personal. Y otro que es tal vez difícilmente palpable, pero que existe, que es la misoginia, que se puede expresar como discriminación desde el inicio una forma de discriminación desde el inicio de la profesión, una misnovaloración o valoración negativa hacia las mujeres, el desprecio hacia los temas de género. Y tenemos también búsqueda de la familia propia de mujeres sumisas, por contrario. Cuando me refiero al desprecio hacia los temas de género, se asocian también a esto que les planteo acá, y que no lo desarrollo yo, sino que lo han desarrollado ya muchas otras personas, ya la teoría que se ha ido construyendo, que es que en las organizaciones se buscan mujeres sumisas, ¿verdad? Que cumplan con lo que se espera que cumplan, que obedezcan lo que el sistema requiere que obedezca para perpetuar esas prácticas sociales, y de lo contrario pues se da el moving, o sea, ver cómo se desplaza, ella misma busca para dónde irse porque no tiene cabida allí. La otra barrera organizacional es un poder masculino que también todas estas cosas son difíciles de captar, pero que se pueden ver, por ejemplo, en el ejercicio corporativo del poder, o sea, grupos de, digámoslo así, de varones que se agrupan y tejen una estructura donde se va configurando las condiciones, se van configurando las prácticas de la manera que conviene a ese grupo, y obviamente no conviene porque los intereses de la parte femenina quedan relegados. Entonces, esa es una de las barreras. La otra, la existencia de padrinazgos y redes masculinas, ¿verdad? Entonces, aquí se ven, por ejemplo, estoy hablando de desarrollos teóricos que se han hecho con base en muchos estudios de diferentes universidades del mundo. Existencia de padrinazgos y redes masculinas, que tienen que ver con cómo se van tejiendo esas coaliciones, por decirlo así, y van logrando coaptar toda la estructura universitaria, dejando pocos espacios para las mujeres. Luego la coalición y filtros invisibles, la eternización en los cargos, dificultades para liderar procesos académicos altamente significativos, que obviamente esto está asociado con el tomar o lograr ascender a cargos de autoridad.
Esto de las barreras organizacionales también se demuestra en la pirámide, la forma de piramidal que tiene el ascenso de las mujeres en las estructuras universitarias, siendo que a la base tenemos entre más bajos son los niveles de las profesoras universitarias, más mujeres te encontramos. Conforme se van subiendo las escalas, los escalafones, por decirlo así, tanto en carrera profesional como en puestos de autoridad, se va reduciendo el número de mujeres. Entonces, estas barreras organizacionales que menciono están estrechamente ligadas o pueden incluso explicar el comportamiento piramidal de las mujeres en los altos niveles de la estructura organizacional de las universidades. ¿Okay? También dentro de los techos de cristal hay otras barreras que son no a nivel de la institución, sino a nivel de las familias de las mujeres. ¿Cuáles son esas barreras? Falta de un auténtico apoyo. ¿Qué significa eso? Un apoyo también ambivalente, ¿verdad? Que la familia sí quiere que la madre se supere, que la mujer se supere y que siga adelante y, ¿verdad?, en su desarrollo académico, en su carrera académica. Sin embargo, las demandas son tantas que realmente no es un auténtico desarrollo, un auténtico apoyo, porque si bien es cierto, desde el punto de vista discursivo, si se quiere que logre, que ascienda, que todo eso, pero las demandas son tantas que es prácticamente imposible o muy difícil lograr. La sobrecarga de responsabilidades que impiden crecer en los ámbitos externos al hogar. Entonces, aquí esto es importante porque ahorita, en este momento, con toda la evolución social que se ha tenido, con el desarrollo de las tecnologías, con la incursión de la mujer en muchísimos campos disciplinarios y en muchísimos campos profesionales, tenderíamos a pensar que pues estamos en una posición realmente de empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, muchos teóricos lo plantean que no es así, que lo que ha habido es ciertamente hemos avanzado, pero que sin embargo todavía prevalecen formas tradicionales de desigualdad y se han dibujado nuevas formas de violencia, sobre todo violencia simbólica. Y aquí traigo otra vez a Valcárcel cuando dice que la actual generación de mujeres de 30 y 40 años soporta como ninguna en el pasado una discriminación continua que además tiene poco de sutil. Esto lo escribe ella en el 2012 y hay muchos estudios de otras personas que sostienen que las formas han variado, pero que aún existen muchísimas formas y se han surgido nuevas formas de violencia hacia la mujer. Bueno, el otro pilar importante sobre el que se basa el trabajo es sobre justamente el desarrollo profesional. Hay muchísima teoría sobre cómo estudiar el desarrollo profesional y específicamente sobre cómo estudiar el desarrollo profesional docente. Podemos dividirlos como en tres grandes vertientes, los estudios del desarrollo profesional. Una que tiene que ver con el desarrollo moral de los profesionales, otra que tiene que ver con las preocupaciones profesionales y todo lo relacionado al quehacer profesional, otra que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Yo elegí de toda la amplia gama de posibilidades de modelos para analizar el desarrollo profesional, elegí trabajar con Huberman. Huberman hace estudios sobre el desarrollo profesional docente. Hizo un estudio relevante en el 90 y yo lo tomé porque me parece que me ayudó para mi trabajo a estructurar y comprender el desarrollo de las docentes. Huberman plantea que el desarrollo profesional se da en varias fases. Primero, una fase de exploración, donde las docentes y los docentes empiezan a descubrir y supervivir, ¿verdad? O sea, es donde empiezan a tener varios nichos laborales y ver cómo logran insertarse en el mercado laboral. Está caracterizada por mucho entusiasmo y además un choque con la realidad. O sea, todas las expectativas y de las muchas cosas que durante su formación inicial trajeron, cuando ya llegan a la práctica ven que muchas cosas tal vez
no se pueden, no se ajustan a las expectativas ahí. Entonces esa fase, hay una fase de choque entre las expectativas y la realidad. Tenemos una segunda fase, según Huberman, que es la estabilización. En esta ya hay un compromiso con la profesión y con la institución, ya es cuando hay, casi siempre se asientan ya laboralmente y entonces se logra como un poco más de calma. Luego hay una fase de experimentación y de diversificación que es como un florecer, digámoslo así, en el desempeño de la profesión, ¿verdad? Y entonces hay mucho más aporte, hay una consolidación como profesional, búsqueda de responsabilidades administrativas. Casi siempre en esta fase es que voy a referirme a las profesoras, ¿verdad? Logran o se interesan por ocupar cargos administrativos con mayor responsabilidad porque ya se sienten más profesionalmente más sólidas. Esa es la tercera fase. Tenemos la cuarta fase que él denomina modal, que es una fase de serenidad y distancia afectiva. O sea, es como más, ya muchísimo más serena, te siguen haciendo aportes, pero ya todos los problemas, las angustias y los choques con la realidad, todo eso pasó, sino que ya se tiene una visión como más serena de la profesión docente, del quehacer docente, y entonces se maneja con mayor estabilidad. La quinta fase es un conservadurismo, queja, en donde los profesionales de la educación tratan de protestar contra, digamos, cómo se ha instalado el sistema, cómo se ha logrado desarrollar, y frecuentemente tienen quejas hacia la política educativa y también quejas hacia las nuevas generaciones de profesionales. Entonces ahí es cuando muchos dicen, bueno, es que yo ya sé que estoy grande porque ya veo que los muchachitos que llegan son demasiado jóvenes y no saben hacer bien las cosas. Un poco como esa es una fase que se vive, según Huberman, que viven los profesionales de la educación. Y la sexta y última fase es la de ruptura. En la fase de ruptura se pueden decantar por dos cosas, una ruptura serena o una ruptura amarga. La ruptura serena es aquella donde la gente dice, bueno, ya yo tengo que dar campo a otros, yo ya hice lo que podía hacer, aporté lo que podía hacer y ahora me toca pues irme a ocupar de mí, a ver mis nietos y hacer otras cosas, ¿verdad? Esa es como una ruptura serena. La ruptura amarga es donde no la persona tiene como incomodidad con respecto de cómo se está configurando el escenario profesional, el escenario de la institución educativa, la organización educativa, y hay algún, ¿cómo podríamos decir? Incomodidad, tal vez, y malestar, insatisfacción, tal vez, de cómo está el escenario profesional. Bueno, entonces, según Huberman, esas son las fases. ¿Qué encontramos? Bueno, yo les conté que trabajé con 5 casos de catedráticas todas muy diferentes entre sí. Tenemos primero el caso de María. Si logran ver allí por lo menos los puntos, las inflexiones, tal vez, los arriba y abajo. Entonces, este biograma de María es un biograma que está, si ven, hay muchas inflexiones, muchos arriba y abajo, ¿verdad? Y tiene que ver con una vida bastante intensa, digamos, en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a los diferentes ámbitos. María, si lo vamos a ver aquí lo puedo es yo lo puedo resumir el caso de María como una institución en el mundo de la educación superior costarricense, ¿verdad? Porque marca la pauta, marca el inicio de la participación de mujeres en el mundo académico, ¿verdad? Es una de las primeras mujeres que no solo se vinculan como profesora, que logran hacerse catedráticas, sino que desarrollan investigación, desarrollan política educativa y desarrollan también movilización política, ¿verdad?, en torno a derechos del profesorado universitario y en torno al derecho de la educación también costarricense. Entonces, y volvamos al biograma, hay esos cambios, esas inflexiones que están allí, están asociadas sobre todo
al nacimiento de hijos, muy importante, cada hijo cambia la vida de María, pero además hay inflexiones también en dos cosas más. Culminación de carreras universitarias, o sea, la obtención de licenciatura, la obtención de posgrados, ahí hay un cambio importantísimo. Y también las otras inflexiones se asocian con la ocupación de cargos de autoridad. Entonces, es importante esos tres elementos. Tenemos el segundo caso, que es Elena. Elena, si ven, las inflexiones de Elena son menos. Ahí podemos ver como una trayectoria un poco más llana, un poco más podemos decir, más tranquila. Sí, y ¿cuáles inflexiones están ahí? También puede estar relacionado con el número de hijos también. Entonces tenemos una importantísima que tiene que ver con el matrimonio, divorcio, nacimiento de hijos y importantísimo posgrados. La consecución del doctorado, por ejemplo, marca un cambio importantísimo en la vida, y igual que la otra, el ascenso en puestos de autoridad. Imbricarse en la parte de la gestión académica, en la parte de tener personal a cargo, todo eso le marca un cambio en ella. No voy a leer todos los estos, tal vez decir que este caso de Elena, muy distinto al otro, ¿verdad? Es una persona que se mantiene siempre dentro del ámbito educativo, ¿verdad? No tiene participación en movimiento político, sino que se centra en la parte de la producción académica, de la producción, de hacer investigación, de escribir y de dar docencia. Y aquí muy importante también la parte de la producción académica. Otro hito relevante es que las personas, las mujeres, ya no son las mismas después de haber publicado un libro que antes de publicar. Esto importantísimo. Carmen, es otro campo totalmente distinto, ¿verdad? Más de las ciencias naturales. Y sí vemos también las inflexiones, pero estas inflexiones de ella no están ligadas al nacimiento de los hijos, están ligadas sobre todo al doctorado, a los posgrados, al doctorado y a las publicaciones, ¿verdad? Lo voy aquí bien importante esto, porque haciendo alusión, esta mujer, ¿por qué les cuento que las inflexiones de Carmen no están ligadas sobre todo al nacimiento de los hijos, pese a que tiene varios hijos? Pero ella vive la maternidad de una manera distinta. Ella, en su forma de concebir la maternidad, fomenta muchísimo la independencia de los hijos y no cumple como con el rol tradicional de madre, ¿verdad? Es muchísimo más ¿qué podemos decir? Desprendida de la parte de los roles maternales tradicionales, y muy enfocada en el desarrollo científico, en el hacer ciencia, en la investigación y en la publicación. Entonces, es muy importante ver cómo para esta mujer las inflexiones, los cambios positivos más importantes están asociadas con la publicación y la ciencia. Sin embargo, quiero leerles un fragmento discursivo de ella, ¿verdad? Una mujer que tiene una visión de maternidad distinta a la tradicional, que le permite, además de ser madre, pues ser mujer y ser científica. Pero quiero leer esta parte. Dice: ¿cuántas veces se acuesta uno a las 12 de la noche trabajando y levántese a las 5 del día siguiente a alistar niños e irse para el trabajo? En mi caso, en algunas cosas yo tuve mucho apoyo y mi esposo me ayudaba mucho, pero en otras cosas nunca hizo nada. Él no se levantó ni una sola noche a atender los niños. Eso toditico me tocó a mí. Sin embargo, él sí se los llevaba a la escuela, a veces les daba de comer. Entonces, sí hay cosas en las que ayudan y cosas en las que no, pero aunque ayuden, por más que ayuden, todo recae sobre uno. Las responsabilidades lo siguen a uno. Entonces, es importante, o sea, que a pesar de que tenía una conciencia plena y unas prácticas no tradicionales, ¿verdad?, que permiten defender y decir, no, el desarrollo profesional es importante, yo voy a hacerlo, y la investigación me gusta y lo hago,
todavía ninguna se escapa, digamos, de la parte, ¿verdad?, de esos roles socialmente asignados. El caso de Rosa, ¿verdad? No voy a profundizar, vean ustedes, tienen ahí inflexiones. Igual, en este caso las inflexiones, que son muchísimo menos que el primer caso, están asociadas a las publicaciones y al nacimiento de hijos. Bueno, este es un caso interesantísimo, jefe de hogar, o sea, una mujer fuertísima y valiente. Inés, una vida también mucho más estable, donde vemos que los procesos están, yo dividí en, digamos, vivencias que ellas connotan como positivas y hitos que connotan como negativos, digamos, de acuerdo con las emociones y los sentimientos que experimentaron. Si vemos a ella, la mayoría de los hitos están como en la parte superior, fueron como positivas, una vida como más tranquila, ¿verdad? Tal vez dos ahí, cosas relevantes, negativas que marcaron, pero no son muchas las cosas negativas que marcaron. Una está asociada con una pérdida del empleo porque se va a hacer un doctorado fuera del país y cuando llega no tiene trabajo, porque su plaza había sido distribuida en otras personas. Y otra que tiene que ver con la enfermedad de los padres, y entonces ella tiene que dedicarse prácticamente a cuidar a sus padres, ¿verdad? Y todos los otros que están arriba de cambios significativos están asociados con el logro de posgrados, de la carrera, de el obtener la propiedad en la universidad, ese tipo de cosas. Vamos. Tal vez rasgos comunes. Primero, la existencia de un ámbito académico y las exigencias. En todos los casos estudiados, o sea, manifiestan realmente una demanda elevada de exigencias, tanto en la vida académica como en la vida familiar. El otro rasgo, el desarrollo profesional y la perpetuación de la función cuidadora. O sea, todos los casos hay que llevar esos dos asuntos. La otra cosa que es también la incursión en el mundo académico, un mundo con una razón androcéntrica, ¿verdad?, basado en un sistema meritocrático y no igualitario. Y no igualitario significa pues que realmente, por lo menos para esos casos, el sistema meritocrático que implica las universidades, donde tenés que ascender por méritos a carrera profesional, no reconoce para nada o parte del supuesto de que todos estamos en igualdad de condiciones para competir como iguales, lo cual no es cierto, porque la base sobre la cual se asientan no son realmente iguales. Bueno, la producción académica y científica como elemento fundamental en la vida académica, pese a la condición de desventaja para disponer de recursos para la creación académica. ¿Qué significa esto? Que para estas mujeres producir académicamente, para las profesoras universitarias, si hay algo que promueve el desarrollo académico es lograr publicar. Después de que, y aquí bien importante esto, este desarrollo y esta producción académica en todos los casos se dieron en condiciones, digámoslo así, de soledad. Es muy interesante porque incluso una decía, mire, yo calladita, yo mandaba mis artículos allá a una revista y me los publicaban y yo iba calladitita, lo metía a carrera profesional y ya hasta que un día me dieron el doctorado y los compañeros me decían, ay, mira, yo no sabía que vos eras catedrática. Y así, por ejemplo, en todos los casos eso fue interesante. A su manera, con las dificultades, lo que sí tenían en común es que ese desarrollo académico y recibir las observaciones de los pares, de cuando le hacen las evaluaciones a los artículos, todo eso, lo viven de una manera solitaria, como en solitario y ¿verdad?, como en silencio. Eso fue otra cosa bastante que me llamó muchísimo la atención. En cuanto al desarrollo profesional, para el caso de estas profesoras,
no todas viven todas las fases del desarrollo profesional planteado por Huberman, pero las que sí, definitivamente, la fase de exploración. Casi todas tienen que vivir un poco de años de su vida profesional explorando, pasando de una institución a otra, moviéndose, teniendo pluriempleo, a veces hasta 3 empleos a la vez, ¿verdad? Un cuarto de tiempo aquí, otro cuarto de tiempo allá, medio tiempo allá, y también haciendo provisiones filológicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es característico eso? Que una fase prolongada de exploración de bastantes años, después la fase de estabilización, donde la mayoría logra su mayor producción científica en la fase de estabilización, y luego la fase de ruptura. La mayoría tienen una fase de ruptura serena, o por lo menos, y las que no han hecho su ruptura parece que se encaminan hacia una fase de ruptura serena. La mayoría, experimentando o expresando sentimientos de autosatisfacción, de orgullo, también de plenitud en el sentido de todo lo que se ha logrado, pero un caso sí tiene una ruptura amarga, ¿verdad? Y posiblemente esta que tiene fase de ruptura amarga, justamente, vamos a ver, posiblemente esa ruptura amarga esté asociado con una trayectoria con muchísimos más inflexiones y impacto negativo de esas inflexiones. Justamente el caso que vimos con más inflexiones y con impactos negativos en cuanto a las emociones y sentimientos que ella experimenta, está asociado con que tiene ruptura amarga. Entonces, eso es importante también que conozcamos esos comportamientos, porque podemos hacer cambios en la institución que nos permitan propiciar unas condiciones para que la trayectoria del desarrollo académico de las profesoras pues no sea tan atropellado, digámoslo así. Esto yo lo complementé en los 5 casos con una encuesta, y en esta encuesta les voy a decir en términos generales, definitivamente se mantiene el comportamiento piramidal en cuanto a los profesionales la división por género de acuerdo a la carrera profesional. En el nivel de catedrático, por ejemplo, si vemos los primeros años, los primeros catedráticos de esta universidad, por ejemplo, fueron en el 2005, y en su gran mayoría eran hombres. Luego, después siguen siendo hombres, la mayoría siguen siendo hombres. Luego en el 2010 se iguala. En el 2011 empiezan las mujeres a repuntar. 2012 las mujeres repuntan. 2013 se iguala otra vez, y yo lo hice hasta el 2016, ahí las mujeres. Eso es relevante. Sin embargo, no perdamos de vista cuáles son las condiciones en las que esas mujeres logran eso. O sea, ¿qué es lo que significan ese repunte de las mujeres en carrera profesional a nivel de catedrático? ¿Cuál es el costo que para ellas en lo individual y en lo social implica eso? Eso es importante que no lo perdamos de vista. Yo complementé, les dije, con el cuestionario, haciendo algunas preguntas para un poco tener la opinión de profesoras en general sobre las condiciones de igualdad para ascender, para el desarrollo profesional en la universidad. Y la gran mayoría, por ejemplo, piensa que en el contexto universitario ha sentido discriminación, la gran mayoría. Por lo menos alguna vez ha sentido que existe discriminación. Luego encontramos aquí opiniones con respecto de la igualdad que hay. Por ejemplo, si se desea crecer académicamente y cumplir a cabalidad con las exigencias del contexto universitario, debes renunciar a algunas cosas de tu vida familiar. La mayoría dice que definitivamente hay que renunciar a muchas cosas, no solo familiar, sino personal, si no es imposible. O tal vez aquí algo muy significativo es que en cuanto a carrera profesional, a veces ellas refieren, tengo la sensación de que existen barreras que me impiden avanzar, que yo quiero avanzar y quiero, pero que no lo logro y no sé por qué. Entonces, como esa sensación fue manifestada por 35 de las 50 participantes, también puede ser relevante. En términos generales,
digamos, más de la mitad en todos los, hicieron referencia a formas como poco perceptibles de algún tipo de violencia y algunas dificultades para lograr que ese trayecto del desarrollo académico sea pues no tan difícil. En términos generales eso es lo que encontramos en la encuesta. La gran mayoría opina que definitivamente en la universidad necesitamos hacer algunos cambios que permitan no solo el desarrollo académico de las mujeres, sino en general el propiciar condiciones para que haya un mejor desarrollo académico de todo el profesorado. Y en términos generales, las conclusiones de alguna manera las he ido relatando. La ambivalencia es una pauta, digamos, recurrente en las trayectorias de las profesoras. Ello implica condiciones de sobreexplotación en muchos casos, como les decía, terminar dobles jornadas y poder hacer artículos, poder hacer producción científica ha implicado para muchas de las catedráticas una tercera jornada laboral. Las barreras externas y los techos de cristal se materializan en diferentes formas y no solamente asumen expresiones de exclusión y marginación, sino también de invisibilización de los esfuerzos y de los talentos de muchas personas. Vimos por ahí también algunos asuntos relacionados con la parte de hostigamiento sexual. Ambivalencia y techos de cristal con frecuencia son naturalizados en la cotidianidad, o sea, se asumen como ciertos, como ¿verdad? Las condiciones que ahí están. Y para todos los casos esto es muy importante, la resiliencia, los factores resilientes son característicos, o sea, las señoras que logran llegar a ser catedráticos, una de sus características más importantes es una alta capacidad resiliente. Y dentro de esas capacidades resilientes, los factores más importantes es la fuerza interior, o sea, sigo adelante pese a lo que sea, la fuerza interior, la determinación para finalizar la tarea, un enfoque, una gran capacidad para mantener el enfoque en las metas y otro factor resiliente importante en ellos es externo, tiene que ver con la capacidad de tejer redes de apoyo. Y las redes de apoyo configuradas fundamentalmente por otras mujeres, hermanas, madres, vecinas y amigas. Entonces, esos son como los factores resilientes que podemos encontrar en esas trayectorias de las mujeres. Las inflexiones más importantes, como le comentaba antes, están relacionadas con la obtención de títulos, con las publicaciones y con el nacimiento de hijos, fundamentalmente. Y allá, vamos a ver. Básicamente, bueno, para finalizar, esos son los asuntos más importantes. Tal vez llame la atención el tema que el desarrollo docente haya que fomentar que las fases, por ejemplo, la fase de exploración sea lo más corta posible para que lograr estabilizar prontamente a las profesoras y que esa estabilización les permita desarrollarse mejormente y brindar mayor aportes, porque justamente la estabilización, cuando ellas empiezan a producir más, cuando empiezan a dar más aportes, es cuando logran entrar en el ciclo de la estabilización. Entonces, en las primeras fases es muy difícil que la gente logre producir y además desde el punto de vista de la condición individual, pues que logre sentirse plena y que se logre sentir profesionalmente exitosa, digámoslo así. Tal vez para la universidad sea importante tomar algunos ejemplos de otras universidades del mundo donde manejan índices de inclusión de género. Que se hacen procesos que permiten evaluar en todas las instancias y en todos los quehaceres universitarios la parte de la inclusión, no solo en el número de personas, de mujeres que representan en las instancias tomadoras de decisiones, sino también en muchísimos otros aspectos de la vida académica y de la vida organizacional, en donde podemos tomar en cuenta estándares de inclusión
de género que nos permitan unas mejores condiciones para lograr que las profesoras se desarrollen académicamente, logren estar más empoderadas, más posesionadas y con ello obviamente en mejores condiciones para brindar los procesos formativos que se requieren y que puedan aportar de mejor manera a la universidad, siendo que esta universidad en su gran mayoría es femenina. Básicamente ese es mi trabajo. Agradecemos a la doctora Jessy Campos su excelente investigación postdoctoral en la Universidad de Coimbra junto con la Universidad Estatal a Distancia. Abrimos un espacio de preguntas para las personas que nos encuentran aquí en la sala o los que están a través de videoconferencia mediante las redes sociales. Por favor, identificar el nombre, afiliación y hacer el comentario y la pregunta que tengan pertinente. Buenos días. Mi nombre es Rocío Chávez del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Así a grandes rasgos quería hacer un comentario y una preguntita. Esa ambivalencia que está presente a lo largo de la vida de las mujeres profesionales o aún no profesionales, con solo salir a laborar fuera de la casa, ¿verdad? Ya nos estamos enfrentando a una doble jornada o triple jornada, como bien lo dices. Pero llama la atención que a pesar de, ¿verdad?, esa capacidad de resiliencia de las entrevistadas, una de ellas muy fuerte, y que tiene una visión de la maternidad distinta, eso no la hace feminista. La hace una mujer luchadora, porque ella habla de que el esposo le ayuda, ¿verdad? No tiene claro que los roles implican una corresponsabilidad en la crianza y los cuidados. Y de eso nos encontramos nosotros mucho en la universidad, que ciertamente cuando yo vengo a trabajar a la universidad no me esperaba eso. O sea, uno cree que la universidad está libre de muchas cosas, ¿verdad? Y que las mujeres quizá tienen más conciencia de género de lo que uno se imagina. Pero lo que te encuentras, y en los gráficos se ve, hay un 9% de mujeres que dicen que nunca han sido discriminadas. Porque la discriminación es algo que no siempre se ve. Entonces tenés que tener, bueno, para eso estamos los especialistas, ¿verdad? Pero si una persona tiene conciencia de género, se da cuenta que la discriminación es invisible, lenta, subterránea, etcétera. Eso la Sala Cuarta lo ha descrito muy, muy bien cómo funciona la discriminación. La pregunta de la misoginia, ¿verdad?, me parece fundamental. Ojalá un día la analicemos más. Y eso me lleva a que son mujeres conscientes de que existe esa misoginia, de que existe un sistema que las puede, ahí vi también que hablabas de bullying, ¿verdad? Eso probablemente es lo que hace que ellas publiquen en solitario. No sé si hiciste la pregunta de por qué, pero efectivamente la misoginia y la discriminación, conforme vas avanzando, es más fuerte, es como nadar cada vez contra una corriente más fuerte. Entre más vas para arriba, más fuertes son, digámoslo a la tica, las serruchadas de piso, por razones de género, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son aspectos que a mí me llaman mucho la atención, y un llamado de atención a la universidad, ¿verdad?, en el sentido en que nosotras hemos luchado mucho desde el instituto de que la universidad no puede ser neutra. O sea, la neutralidad ante cualquier fenómeno social, lo que da, y ya aquí es una visión más sociológica también, cualquier posición neutral ante un fenómeno social, lo que permite es que esa desigualdad o esa discriminación continúe, se refuerce, ¿verdad?, y avance. Entonces, la universidad no puede darse el lujo de ser neutral o de dictar políticas homogéneas, porque eso lo que está haciendo es que está impidiendo el avance de los sectores o las poblaciones que están queriendo salir adelante y permitiendo las discriminaciones que ya se están dando de por sí en la sociedad y que se replican internamente en la universidad. Entonces, las universidades son transformadoras y críticas, no pueden ser neutrales. Muy bien, ahí en esa parte que sea uno de los pilares que vos tenés es fundamental desde la perspectiva de género. Quería preguntarte sobre cómo definen las inflexiones.
algo adelantaste que es muy propio de ellas, ¿verdad? Que ellas definen lo que es positivo, lo negativo, pero ¿cómo fue ese? Porque vos como investigadora tenías que tener alguna propuesta conceptual, ¿verdad? Entonces, o cómo la elaboraron en conjunto finalmente, ¿verdad? ¿Cómo quedó? Y podría hablar acá un montón, pero voy a quedarme aquí. Después te vamos a invitar efectivamente, porque está muy, muy interesante el estudio. Entonces, le paso el micrófono a... Vamos a ver. Voy a referirme al concepto de inflexiones. Básicamente la inflexión es aquel momento donde hay un cambio importante en el rumbo que va llevando la vida, digamos, en la trayectoria, donde hay un hito y ese logra romper ¿verdad? La trayectoria, o sea, romper el movimiento hacia donde va. Entonces, donde existe ese vamos a ver, ese hito, esa experiencia de vida, voy a llamarle experiencia de vida, que marca un cambio importante, relevante, es lo que denomino, o lo que tomé en mi trabajo para decir inflexión. Y entonces las clasifiqué dependiendo de cómo ese cambio significara para ellas en cuanto a sus emociones y sus sentimientos, los clasifiqué en positivos, los puse arriba, y negativos, pues, como lo vivieran ellos, o sea, si fue algo que marcó, que fue doloroso, que las hizo sufrir, que se sintieron alienadas, ultrajadas, lo que fuera, o se sintieron muy felices y eso les permitió proyectarse más y todo eso, pues lo marcó arriba. Pero básicamente eso es como aquel acontecimiento en la vida de las personas que hacen un cambio significativo, relevante en su vida y en su ser incluso. Ahora me voy a referir a el tema de la conciencia, digámoslo así, voy a decir conciencia, que las mujeres tienen respecto de las condiciones, ¿verdad? Y de esas formas de violencia, esas formas de desigualdad. Tengo que coincidir con usted en que efectivamente, o sea, una cosa es vivir las desigualdades, sufrirlas, afrontarlas y ser resiliente ante ellas. Eso es una cosa. Y otra cosa es tener conciencia plena de que eso es una forma de violencia hacia mí. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces, de hecho, incluso tener conciencia de que eso es una adversidad y que en realidad eso no es natural, en realidad eso no tiene por qué ser normal. O sea, son dos cosas muy diferentes. ¿Ve? Si yo les cuento, por ejemplo, que varios de los casos, y no solo de esas, sino de otras que he conocido y que no están, y que he entrevistado también y que no están aquí en ese estudio. Vean, derechos inalienables, como por ejemplo el derecho a descansar y reponerse cuando se está muy enfermo, como es el derecho a la incapacidad. Derecho inalienable, como por ejemplo es estar con su bebé cuando recién parí, al día siguiente. Eso es un derecho inalienable desde el punto de vista legal. ¿Y cuál es el nivel de conciencia o de inconsciencia? Que una mujer se priva a sí misma de ese derecho porque la presión en el mundo académico le exige que deje a su bebé de un día de nacido y que ella se venga aquí, aún estando incapacitada, para poder cumplir con una serie de tareas. ¿Me explico? ¿Cuál es el nivel de presión que puede haber en una organización que hace que una persona para la cual eso es importante, ese bebé es importante, ella es importante, ¿me entienden? Y ella renuncia a un derecho inalienable desde el punto de vista legal para venir a cumplir eso? Entonces, frente a qué situación estamos. Ese es el estado. Por eso digo, son dos cosas distintas. El que yo viva una condición y que la experimente y que la afronte y que siendo
resiliente, logre salir airosa y todavía tener esperanzas y ser feliz, no significa que no se viva. Y tampoco significa pues que tenga siempre conciencia de que eso es así. Puedo hacerlo creyendo de que, bueno, ya así tiene que ser. Bueno, buenos días. Soy Yadis Rivera Sánchez, la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. En primer término, pues felicitar y reconocer el éxito de Jensi en el sentido de lo que significó para ella, ¿verdad? Todo este tramo de estudio. Pero también muy alegre porque la escuela pues cuenta ya con una postdoctora y mujer, ¿verdad? Creo que por todo lo que eso significa, pues se coloca en un plano más fuerte para la escuela y desde luego muy orgullosa por tener en la escuela una postdoctora. Jensi, quería consultar, desde luego se torna en un estudio muy valioso y interesante para seguir pues ahondando en él. Creo que este es quizás el primero de muchos que interesarán a la universidad en esta intención de permitirnos a las mujeres pues colocarnos en el plano de la pirámide, en el más alto, ¿verdad? Y en mayor cantidad. A mí no sé si desde luego creo que no era el interés del estudio, pero desde lo que capto, las mujeres, las 5 mujeres donde se hizo la profundización con base en los intereses del estudio, alguna de ellas tenía como estado civil soltera, ¿verdad? Pero me parece interesante qué captó usted en torno a las inflexiones y a las ambivalencias que signaba es la vida de esa mujer respecto de las otras mujeres, que evidentemente de los biogramas yo podría interpretar que se trataba de la mujer que tenía menos inflexiones en lo que es propiamente, o que más estuvieron asociadas a los estudios de posgrado y a la producción académica, obviamente, pero que no tanto la crianza de los hijos o la maternidad. ¿Qué captó usted, digamos, que fuera común a estas 5 mujeres, sin dejar por fuera la que tenía, que es soltera, pero que también diferencia en esos testimonios que usted pudo acopiar a esa mujer respecto de las otras, considerando los elementos con los que usted basó el análisis de los hallazgos? Muy importante porque sí, efectivamente, usted dedujo bien, la que tenía menos inflexiones y menos dificultades, digámoslo así, desde el punto de vista de cambios, efectivamente estamos hablando de una mujer que se dedicó a la academia. Entonces ella optó por no casarse, optó por no tener hijos porque ella quería estudiar y dedicarse a hacer estudiar. Sin embargo, vamos a ver, entonces se libró, por decirlo así, de todas las otras cosas que las otras tuvieron que sortear. Pero ¿qué pasa? Las barreras externas que yo mencioné, por ejemplo, de esas no se libró. Entonces, por ejemplo, en el relato de ella, interesantísimo ver cómo, lo que mencionaba antes doña Rocío, cómo esas barreras internas la llevan a ella a tener que enconcharse de una manera para poder, como estrategia para poder ascender, porque no solamente barreras externas de los hombres, sino es que es todo el sistema, son las otras mujeres también que se alinean a la razón es masculina, exactamente, me explico. Entonces ella se libró de esas peripecias, pero no se libró ni después de ser cuidadora de sus padres, porque cuando los padres se enfermaron, ella debió asumirlos y ser cuidadora de los padres, y no se libró de todo el conjunto de barreras externas.
no se libró, por ejemplo, de que cuando se va y cuando llega ya había una red de por padrinazgo, ya ella se queda fuera y tiene que empezar de cero, después de irse a hacer un doctorado. Llega y tiene que empezar de cero a incursionar en la vida académica y para volverse a posicionar y tener una plaza. Entonces, el factor común entre las otras es eso, es que comparten el hecho de que esas barreras externas de que están dentro de la organización, tiene que afrontarlas y tiene que sortear con todo eso y tiene que lograr ella misma probar más que los otros, más que los hombres, que es capaz y que es académica. Gracias a la doctora Jessy Campos por la presentación de su investigación, ciclos de vida y desarrollo académico de profesoras universitarias, trayectorias, inflexiones y fenómenos resilientes. Doña Jessy puede compartir los escritos a las personas interesadas, de hecho ya los solicitamos para tenerlos en la Escuela de Educación, ¿verdad? Y sí, comparto con la doctora Rocío Chávez y con Yari también, que este trabajo debería ser más socializado en diferentes espacios. Sugiero en los consejos de escuela también, ¿verdad? En las diferentes comiex que existen en la universidad, y junto con la vicerrectora de investigación también, para que esto se socialice de la mejor manera posible, ¿verdad? La felicito nuevamente. Gracias. De verdad, el esfuerzo que usted ha hecho, Jessy, es un esfuerzo evidentemente personal, pasó por esas inflexiones, estoy casi seguro, y como dice doña Yarit, viene en redundancia para darle a la universidad un rango superior, ¿verdad?, a nivel académico, y usted como portadora también de creación de ideas, de virtudes. Así que en nombre del Consejo de Becas Institucional de la Universidad de la Unidad de Capacitación en Becas, del AMI y del Consejo de Rectoría, felicidades nuevamente. Muchísimas gracias por la oportunidad y por todo el apoyo. Aprovecho que está aquí doña Yarit y que está don Walter también, que son amigos, además de compañeros, amigos que me han apoyado en todas las quijotescas odiseas en las que yo me meto. Y muchas gracias a los compañeros de becas que también me han ayudado. Gracias, Jessy. Buenos días.